Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes escribir emojis o emoticones con el teclado directamente de tu Mac. Así como lo escuchas, no tendrás que salir a Google a buscar y a copiar emojis, sino que lo tienes integrado de manera nativa en el sistema operativo de tu Mac, no importa cuál sistema estés utilizando, cuál versión de Mac OS, esto va a funcionar y se va a abrir de manera fácil en cualquier parte de tu sistema que te encuentres. Es muy fácil, solamente vas a utilizar los comandos control, comando y espacio. Lo vas a presionar simultáneamente y te van a salir los emojis que se encuentran integrados en tu sistema. Te lo voy a enseñar. Control, comando y espacio. Y de esta manera se te va a desplegar este menú con emojis. Déjenme y les acerco. Como puedes ver, tal y como aparecen en tu iPhone todos los emojis de diferentes categorías, y puedes ver así uno por uno e irlos utilizando. Por ejemplo, el corazón. Obviamente, como estoy en Word, en este programa no admite el uso de emojis, pero te voy a enseñar en las notas del celular, por ejemplo. Otra vez, control, comando y espacio. Se va a abrir los emojis y pues yo puedo utilizar el emoji que yo quiera. Como puedes ver, ahí se colocan. Una vez más, control, comando, espacio, y pues ahí puedo utilizar cualquiera de los emojis que yo quisiera aquí en cualquier otro programa que también lo admita, ya sea en una página web, en el navegador, para dejar un comentario en las redes o lo que sea. Es muy sencillo. Si te encuentras en YouTube y quieres dejar un comentario en alguna red social, lo que sea, imagínate que yo quiero buscar algo aquí en el buscador de YouTube con algún emoji, y pues hay dos formas de abrirlo también, no solamente con comando, shift y espacio, sino también lo puedo abrir directamente con el trackpad. Hago clic derecho para abrir las opciones y le doy aquí a donde dice emoji y símbolos. Esto no aparece en todas partes, ya que si por ejemplo intentamos abrirlo aquí, el menú no nos va a dar la opción de emojis y símbolos por ningún lado, así que en este punto tendríamos que abrirlo así con las opciones del teclado, pero en algunas páginas o en algunos otros sitios pues sí aparece aquí dentro de las opciones emojis y símbolos, y pues simplemente ya lo tendríamos aquí para poder utilizarlos. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que te sirva este fácil tutorial de cómo desplegar el menú de emojis en tu computadora MacBook o cualquier Mac en general. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal, y suscríbete para que no te pierdas los futuros tutoriales. Nos vemos en una próxima.